Hola, ¿qué tal? En nuestra sesión anterior estuvimos hablando y platicando acerca de lo que es la comunicación persuasiva. En aquella ocasión estuvimos haciendo mención acerca de cuáles eran las intenciones que uno tenía cuando enviaba un mensaje y por lo tanto por qué era comunicación persuasiva. Muy bien, en esta segunda sesión lo que nosotros vamos a hacer es hablar un poco más acerca de esta, digamos, rama o diferenciación de la comunicación persuasiva. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a hablar principalmente de tres elementos. Por un lado, vamos a definirla ahora sí como tal. Por otra parte, vamos a hablar, a estudiar, a analizar un poco más profundamente lo que es el proceso, cómo es que se lleva a cabo y cuál es el modelo que sigue la comunicación persuasiva. Y finalmente vamos a hablar acerca de las características de la fuente. Si no mal recuerdan ustedes, en la sesión pasada estuvimos hablando y haciendo mucho hincapié en la importancia que tiene el receptor en el proceso de comunicación. Muy bien. Parece ser que por el momento tenemos la información necesaria para saber tratarlo, para saber manejarnos ante él, para saber determinar los canales adecuados y los tipos de mensajes que vamos a enviar a nuestro receptor. Hoy es muy importante que hablemos de la otra parte. Dentro de la comunicación persuasiva, evidentemente, una de las partes o de los elementos más importantes es la fuente, es decir, el emisor. Entonces, si no tienen inconveniente, vamos a proseguir, por favor. Muy bien, la comunicación persuasiva la podemos definir de acuerdo a Carlos Fernández Collado en su libro La comunicación humana como aquella actividad en donde el emisor tiene una intención clara, específica y, sobre todo, premeditada para convencer a una segunda persona o a otra persona para que haga una modificación o un cambio básicamente en tres niveles: en sus creencias, en sus opiniones y bien en sus valores. Muy bien, como ustedes lo podrán ver en la diapositiva que tienen ustedes en su pantalla, tenemos definiciones claras y concretas de lo que es cada uno de estos niveles. Entonces, si no tienen inconveniente, vamos a platicar sobre cada una de ellas. Verán ustedes, una creencia, de acuerdo al autor, es una noción que tiene cualquier individuo con respecto a lo que es falso y es verdadero. Eso es una creencia. Yo puedo creer que el nivel de la pobreza en México ha aumentado o ha disminuido. Es una creencia, ¿sí? Es una idea. Yo puedo creer que aquella instrucción que a mí me está dando mi jefe es, digamos, eficiente o no eficiente. Yo puedo creer una serie de cosas, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces esas son las creencias, son las nociones que nosotros vamos teniendo con respecto de lo que es falso y es verdadero, ¿sí? Yo puedo creer que la religión es el opio del pueblo. Yo puedo creer una serie de cosas. Muy bien, entonces, esas son nuestras creencias. En el esquema, en el modelo que maneja Fernández Collado, nos establece que las creencias son las que más fácilmente podemos nosotros modificar a través de un procedimiento o un proceso de comunicación persuasiva, ¿sí? Después de las creencias tenemos a las opiniones. Muy bien, las opiniones son precisamente aquellas reacciones evaluativas que el ser humano, el individuo, puede tener acerca de algo que es bueno o es malo, bondad o maldad, deseable o indeseable. Básicamente, eso es una opinión. Por lo tanto, las opiniones cambian continuamente. Cuando hablamos de comunicación persuasiva, es muy común que nosotros insistamos o enfoquemos todo nuestro esfuerzo inmediatamente y de lleno y de entrada a modificar una opinión. Esto, en algunas ocasiones, es un error. ¿Por qué? Bueno, porque si yo me enfoco y de entrada lo que quiero es cambiar una opinión, cuando quedamos que una opinión es algo que es bueno o malo, deseable o indeseable, y yo no me fijo
yo emisor, yo fuente, no me fijo o más bien no pienso, no soy consciente de si esa persona tiene ya una noción de si es falso o verdadero y yo inmediatamente quiero llegar a cambiar su noción evaluativa, entonces me estoy saltando un paso y va a ser mucho más complicado. Me voy a explicar. A ver, imaginemos por favor que estamos ante un suizo, ¿sí? Muy bien, un habitante suizo, perfecto. Y nosotros queremos convencerlo de que él modifique y haga un cambio en una opinión y que esa opinión esté relacionada directamente con los niveles de pobreza en un país latinoamericano, el que sea. Muy bien, yo quiero convencerlo de que él piense que realmente la pobreza extrema en los países latinoamericanos es verdaderamente mala, indeseable. Sencillamente es un aspecto que no puede seguir adelante y que nosotros no podemos nada más cruzarnos de brazos y no hacer nada al respecto. Entonces nos sentamos con el suizo, platicamos con él, hacemos todo un esfuerzo y llevamos a cabo todo un procedimiento de comunicación persuasiva. ¿Para qué? Para que él piense como nosotros con respecto a el nivel de pobreza en los países latinoamericanos y que la conclusión sea que él diga, sí, el nivel de la pobreza en los países latinoamericanos es extrema, es indeseable, no puede ser. Sí, bueno, a ver, yo ya hice todo un procedimiento. Yo ya perdí, ¿no? O invertí tiempo, energía, esfuerzo, palabras. Muy bien, en lo que yo nunca me detuve a pensar fue en si ese suizo de entrada sabe lo que es la pobreza. ¿Cómo es posible que un suizo no lo sepa? Se preguntarán ustedes. Bueno, si yo provengo de una sociedad europea, de un país extremadamente desarrollado, en donde en lo cotidiano y en lo común esto no es un tema, entonces de entrada lo que yo tengo que hacer es trabajar precisamente en la creencia, no en la opinión. Esto quiere decir, señores, que la comunicación persuasiva, como cualquier otro proceso, lleva pasos. Y para que ésta sea efectiva, para que sea eficiente, necesariamente debemos de empezar por el principio, ¿cierto? Bueno, entonces, lo primero que yo tengo que pensar y que saber es si la persona en cuestión, mi interlocutor, a quien yo me voy a dirigir, tiene que modificar una creencia o una opinión. Muy bien, hablemos por favor del tercer nivel en el cual la comunicación persuasiva trabaja. Y este nivel es el de los valores. Los valores son las nociones duraderas que podemos llegar a tener nosotros como individuos sobre algo que es bueno o malo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con una opinión? Bueno, lo que sucede es que los valores van determinando de manera importante nuestro comportamiento, nuestra percepción del mundo, nuestras conductas, ¿sí?, en la vida social. Por eso es que los valores son ese nivel en donde la comunicación persuasiva trabaja, digamos, de una manera mucho más lenta. Es más difícil que de entrada yo pueda tener un procedimiento, un proceso de comunicación persuasiva y ataque directamente los valores. Sin embargo, esto es importante, ¿no?, que lo sepamos y que lo tomamos en cuenta. Cuando yo logro modificar un valor, cuando yo logro llegar y convencer, influir en un valor, bueno, entonces puedo tener la seguridad de que ese individuo en cuestión, en el momento en el que hace el cambio y la modificación, difícilmente regresará a lo de antes. Por eso, señores, básicamente por eso, dentro de una organización, hablemos ahora de los ámbitos laborales, por favor. Dentro de una organización, el primer elemento en el que nosotros trabajamos cuando queremos difundir comportamientos, conductas, actitudes, etcétera, es en los valores. Si yo logro que un empleado, mi empleado, asimile y tome como suyo el valor de la disciplina,
puedo estar seguro y convencido de que automáticamente la creencia con respecto a ese elemento, ¿no?, de la disciplina, y su opinión con respecto al elemento de la disciplina, al concepto de la disciplina, cambiará y jamás podrá regresar a ser lo que era antes. Luego entonces, si es verdad, el elemento o el nivel de los valores, digamos que es más complicado, y sin embargo puede ser, si lo quieren tomar así, como nuestro objetivo final, ¿sí? Ahora bien, hablemos de los valores. ¿Cómo puedo yo realmente hacer una modificación en un valor? Y regreso y continúo de verdad hablando acerca del ámbito laboral.